Antes de empezar, quiero decir que todo lo que voy a compartir en este video es discutible. No hay verdades absolutas, ni completas, ni acabadas en lo que sigue. Es un poco mis cuestionamientos, ¿no? Años atrás, cuando comencé a interiorizarme en el tema de la menopausia, fue que me encontré con esa información que creo que ya he compartido con ustedes acerca de las orcas y algunos otros cetáceos que también tienen menopausia. En estas especies, a diferencia de la raza humana, la estructura social es el matriarcado. Entonces me pregunté, ¿qué pasó con nosotros que nos perdimos esa maravillosa opción? Y me pregunté también, ¿qué pasó con nuestro poder sexual? En los grupos matriarcales, como los bonobos, por ejemplo, las hembras utilizan su poder sexual para resolver tensiones y reafirmar lazos sociales. Digamos que usan su sexualidad para distraer a los machos cuando se ponen tontos o agresivos. Es evidente que las mujeres tenemos ese poder de otorgar o no la satisfacción, de conceder o no la necesitada descarga que buscan los hombres. Y estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de casos particulares que vayan a contradecir esto, ¿no? Siempre hay. En este video voy a compartir mis ideas acerca de qué pasó con el matriarcado que evolutivamente nos correspondía y cómo la revolución agrícola, ya les di la pista, no solo nos privó del matriarcado, sino que también desde ese entonces las fuerzas sociales han tratado de sofocar el poder sexual femenino para sostener el patriarcado. Y cómo todo esto es un desfasaje evolutivo que también genera sufrimiento, como los otros desfasajes que he mencionado en esta serie de videos, ¿no? Alimentación, sedentarismo, la respuesta de estrés, etcétera. ¿Y cuál es a mi entender un gran error de algunos movimientos feministas? Y acá me van a apedrear, pero como por suerte no tengo muchos seguidores, no importa. Tal vez pierda los pocos que tengo, ojalá que no. Pero bueno, esto va a quedar para el final. Me llamo Irene Dacunda, soy psicoterapeuta integrativo y comparto a través de estos videos información para que puedas crear tu propio plan de salud óptima. Histórica y psicológicamente, la sexualidad femenina se ha considerado a menudo misteriosa, potente y capaz de perturbar el control masculino. Esta percepción se deriva del deseo sexual de los hombres, que es excitado o desencadenado por las mujeres. La idea de que las mujeres pueden negar o conceder acceso sexual y el potencial de las mujeres para influir, manipular o distraer a los hombres mediante la seducción. La conexión entre el poder sexual de las mujeres sobre los hombres y la represión de la sexualidad es una dinámica compleja e históricamente arraigada que refleja las estructuras de poder, las relaciones de género y las ansiedades culturales. En el presente, prueba de ello es, por ejemplo, el movimiento incel, los célibes involuntarios. A menudo afirman que las mujeres ejercen el poder sexual injustamente. La distribución es injusta, eligiendo a unos y rechazando a otros, ¿no? Se culpa a las mujeres de la frustración masculina, lo que lleva a misoginia, acoso y en algunos casos violencia. Un caso conocido de frustración masculina, no sé si lo recuerdan, mis colegas de la facultad, fue Margarito. Margarito, allá por los fines de los 80 y principios de los 90, tenía un manifiesto de la liberación masculina que era un emergente muy claro de la frustración sexual de algunos hombres, los que no eran cool, los que no eran ganadores. Hoy se los llamaría incel. Otro de las pruebas en el presente de estas ansiedades culturales es la humillación por ser prostituta, ¿no? La prostitución como oficio cumple un rol social súper importante. Sin embargo, es un oficio que avergüenza. Para algunos avergüenza el cobrar por sexo, pero no avergüenza el hacerlo gratis con cualquiera, digamos. Y tampoco avergüenza el hacerlo por mantener el matrimonio, por mantener el vínculo, por mantener el estatus social, por mantener la unión familiar, etcétera.
Y tampoco avergüenza al que consume los servicios, o sea, es una vergüenza un poco sesgada. Otra prueba del poder sexual femenino y del doble discurso es que mayoritariamente, y acá también hay excepciones, los hombres pagan por sexo. La mayoría de las mujeres no necesitamos pagar. Y nuevamente, no hablo de minorías. Sí hay mujeres que pagan por sexo y sí hay hombres que nunca pagaron por sexo, nunca pagaron abiertamente. Bueno, la discriminación por promiscuidad también funciona de manera sesgada, ¿no? Y es una herramienta de control social. El hombre promiscuo es un ganador y la mujer promiscua es una mujer fácil, ¿no? La represión del poder sexual femenino es evidente en los fundamentalismos religiosos, tanto cristianos como islámicos, que fusionan la inseguridad masculina con la justificación divina para el control. Pero no tenemos que ir a los extremos, ¿no? Las religiones siempre han sido herramientas del poder del patriarcado. Parezco un manifiesto. El poder sexual de las mujeres se considera disruptivo para los sistemas dominados por los hombres y las sociedades históricamente han respondido intentando controlar la sexualidad femenina mediante cultos a la virginidad, códigos de vestimenta, normas de modestia o estigmas morales, creando ideologías de pureza y vergüenza. La falta de autocontrol de los hombres se convierte en responsabilidad moral de las mujeres. Qué injusto, ¿no? Otras estrategias de control incluyen patologizar o demonizar el deseo femenino, calificar a las mujeres que disfrutan del sexo de brujas, promiscuas, histéricas o corruptas. Esta llegó porque se acostó con... Y también restringiendo la autonomía de las mujeres en el matrimonio, la reproducción y la presencia pública. La represión no se trata solo de suprimir el deseo en general, sino de neutralizar una amenaza al poder masculino. Michel Foucault argumentó que la represión no se trata solo de silencio, sino de relaciones de poder. Las sociedades no solo reprimen la sexualidad, bueno, tenía que ser Michel Foucault para decir esto, es obvio, ¿no? Que se trata de relaciones de poder. Las sociedades no solo reprimen la sexualidad, también producen discursos en torno a ella, a través de la medicina, de la moral, de la ley. De esta manera la gestionan y la controlan. Los cuerpos de las mujeres se convierten en espacios de disciplina y vigilancia. Y algunas teóricas feministas como Simone de Beauvoir han explorado cómo la represión de la sexualidad femenina es fundamental para el patriarcado. Si las mujeres tuvieran, si las mujeres tuviéramos pleno control sobre nuestros cuerpos y deseos, romperíamos con la dominación masculina tradicional en la familia, la política y la sociedad. Ejemplos históricos de represión relacionados con el poder sexual femenino abundan, desde la antigua Grecia y Roma, donde las mujeres se consideraban emocional y sexualmente inestables. En la mitología griega se culpaba a las mujeres seductoras, como Helena de Troya, de las guerras, del caos. En las tradiciones bíblicas, Eva, una figura fundamental de la culpa sexual, la mujer cuya desobediencia condujo a la caída del hombre. Jezabel, otra figura bíblica, se convirtió en un símbolo de la peligrosidad sexual femenina. Y en la Europa medieval, no olvidemos, la cacería de brujas se centró desproporcionadamente en mujeres, ¿no? Y muchas de las cuales eran parteras, sanadores o mujeres que vivían independientemente. No había un hombre en la casa. Si bien gran parte de la represión de la sexualidad ha sido impulsada por sistemas patriarcales, sería un error, y esto es muy importante, ver a las mujeres simplemente como víctimas pasivas. A lo largo de la historia, muchas mujeres hemos participado activamente, impuesto e incluso nos hemos beneficiado de los sistemas de represión sexual, ya sea por supervivencia, por poder, por convicción moral
o por haber internalizado las normas del patriarcado. Existían las matriarcas como guardianas de un patriarcado internalizado que controlaban a otras mujeres de menor rango, digamos, ¿no? Y el beneficio para estas matriarcas era un estatus más elevado, o estatus moral, social y ejercer control sobre otras mujeres. Y finalmente, motivos de supervivencia y seguridad. Por lo tanto, la represión no es solo de arriba hacia abajo, sino que es horizontal y está internalizada. Nosotras nos lo creemos también. Y eso complica las narrativas simplistas de opresor masculino versus víctima femenina. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder pensar en generar cambios, ¿no? La solidaridad de las mujeres no se da por sentado. Debe construirse desafiando las normas internalizadas, especialmente en torno a la sexualidad. Romper con las tradiciones de represión sexual. No se trata solo de libertad personal, sino de redefinir el poder, la moral y la dignidad en términos de las mujeres. Redefinir las reglas del juego. Em, Tenemos que reivindicar nuestro control, las mujeres tenemos que reivindicar nuestro control desde una base biológica y evolutiva, porque desde la base cultural la perdimos. La civilización nos trajo a donde estamos y pasaré a explicar por qué. Porque antes de hacer la revolución de la revolución, vamos a intentar entender un poco más cuándo arrancó todo esto, cómo y por qué. Antes de la revolución agrícola, en las sociedades de cazadores-recolectores, paleolítico y comienzos del mesolítico, los vínculos familiares y la conducta sexual eran muy distintos a los que conocemos en las sociedades agrícolas y patriarcales posteriores. ¿Cómo era la estructura social y los vínculos familiares en las sociedades de cazadores-recolectores? Eran grupos pequeños y móviles, ¿no? De entre 20 y 50 personas con parentesco flexible. Muchas comunidades daban más relevancia a la línea materna porque la maternidad es evidente biológicamente, ¿no? Y la crianza de los hijos era compartida por el grupo. Y como no había propiedad privada ni grandes excedentes, la transmisión patrimonial no era un tema. Y aunque no eran idénticas, las jerarquías eran menos rígidas entre hombres y mujeres, comparado con las posteriores sociedades agrícolas. Y en cuanto a la conducta sexual, las mujeres no estaban sometidas a ningún sistema de control estricto sobre virginidad o monogamia, igual que los monos, igual que los primates. No había ningún tipo de restricción ni control. Las relaciones eran polígamas o poliándricas, informales, ¿no? Según la tribu. Podían existir múltiples parejas sexuales a lo largo de la vida sin estigmatización. La paternidad difusa, en muchas culturas, la idea de que un hijo tenía varios padres o paternidad compartida estaba aceptada. La sexualidad era parte de la vida social y ritual. Prácticas sexuales podían estar vinculadas a ceremonias, alianzas intergrupales o ritos de paso. Y no había represión institucionalizada. Bueno, no había instituciones, ¿no? No había leyes escritas ni estructuras estatales para castigar conductas sexuales inapropiadas, ni para hombres ni para mujeres. Las relaciones de pareja eran más fluidas y temporales, las uniones podían durar mientras existiera compatibilidad y cooperación, sin un contrato formal de por vida. Y la red social era más importante que la pareja nuclear. El bienestar de un niño dependía del grupo entero, no solo de sus padres. La movilidad constante de los grupos de cazadores-recolectores hacía difícil y sin sentido controlar la vida íntima de cada persona, lo cual favorecía la libertad. Para la supervivencia primaba la dependencia mutua, la cooperación del grupo por encima de la competencia. Por lo tanto, antes de la revolución agrícola, la vida sexual y los vínculos familiares eran más flexibles, cooperativos y menos controlados por normas coercitivas.
Aproximadamente hace 10.000 años sucedió la Revolución Agrícola, que marcó el paso de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas sedentarias. Y este cambio generó muchas cosas. Entre otras, fueron los excedentes de alimentos, lo que permitió la acumulación de bienes, generó jerarquías sociales y la aparición de la propiedad privada. La producción dejó de ser principalmente cooperativa y comenzó a centrarse en el control de la tierra, el ganado y la herencia. La aparición de la propiedad y la herencia introdujo una presión para controlar la sexualidad femenina y asegurar descendencia legítima, lo que dio paso a formas institucionalizadas de patriarcado. Con la agricultura, se volvió crucial asegurar la filiación de los hijos para transmitir propiedades y tierras, lo que llevó a regular la sexualidad femenina, controlando la reproducción para garantizar herederos legítimos. Aparecieron matrimonios monógamos impuestos a las mujeres, pero no necesariamente a los hombres, y restricciones a la libertad sexual de las mujeres, no de los hombres. Y esto fue porque la división sexual de trabajo se rigidizó. Y en esto hubo bases biológicas, porque los hombres con más fuerza física hacían de trabajo agrícola más pesado y los hombres con testosterona también estaban más preparados para defender o para ir a la guerra, para defender la propiedad privada. Para las mujeres quedaron las tareas domésticas que se articulaban mejor con la crianza de los hijos y el trabajo agrícola secundario. Y las mujeres comenzamos a ser productoras de staff para la granja, de personal de trabajo. Cuantos más hijos, mayor fuerza productora y mayor fuerza de defensa. La población humana comenzó a aumentar, por lo tanto las mujeres estaban más tiempo embarazadas, lo que no era posible durante el nomadismo. Y al estar más tiempo embarazadas, fueron más vulnerables y más dependientes durante más tiempo. Por lo tanto, la revolución agrícola trajo propiedad privada, herencia, lo que incentivó el control sobre la reproducción femenina. Este control cimentó el patriarcado, que institucionalizó la subordinación de las mujeres y reprimió su sexualidad para garantizar la transmisión del patrimonio y mantener estructuras de poder masculinas. Según varias teorías, el patriarcado se consolidó cuando los hombres comenzaron a monopolizar el poder económico y político gracias al control de la tierra y la guerra. La subordinación de las mujeres se fue reforzando mediante normas religiosas, jurídicas y culturales que la vinculaban al hogar y a la pureza sexual. El control de la sexualidad femenina se convirtió en un mecanismo de control social y económico, donde la virginidad, la fidelidad y la modestia pasaron a ser valores impuestos. La sexualidad femenina fue vinculada a la honra familiar y a la herencia. E instituciones como el matrimonio patriarcal, la dote y el velo se extendieron. Y este control se volvió no solamente físico, sino también simbólico y moral, limitando la autonomía de las mujeres. En resumen, dije que iba a hablar de qué pasó con el matriarcado que nos correspondía biológicamente. Bueno, nos lo complicó la revolución agrícola, a lo que se sumó la represión de nuestro poder sexual, ya que este es una amenaza para el patriarcado. En grupos matriarcales, como los bonobos, las hembras utilizan su poder sexual para resolver tensiones y reafirmar lazos sociales. Como dije, digamos que usan su sexualidad para distraer a los machos cuando se ponen tontos o agresivos. En nuestra sociedad no está bien visto que una mujer haga esto abiertamente. La negación del poder sexual femenino no se trata de moralidad, sino que es una de las herramientas más fuertes para sostener al patriarcado.
Cuando las mujeres nos apropiamos del control sobre nuestra sexualidad, desafiamos las jerarquías sociales. Y me pregunto, y acá me pueden apedrear, acá es cuando dije que me van a apedrear, si quieren. Cuando las mujeres estigmatizamos el uso del poder sexual de otras mujeres, ¿estamos siendo promotoras del patriarcado? Cuando las mujeres estigmatizamos a las trabajadoras sexuales, ¿estamos siendo promotoras del patriarcado? Cuando las mujeres negamos el motor biológico de la supervivencia y pretendemos que hombres y mujeres somos iguales, ¿estamos siendo promotoras del patriarcado? Me pregunto, ¿no es hora de reconocer abiertamente que nuestro gran poder es el poder sexual? Porque no es la fuerza física, ya que los hombres nos superan, y tampoco lo es la inteligencia, porque ahí andamos a la par, digo yo. El poder sexual femenino ha sido utilizado solapadamente desde siempre, pero esto ha alimentado un doble discurso que solo trae sufrimiento. La liberación sexual es política. Que las mujeres reclamemos y hagamos uso de nuestro poder sexual es una amenaza para los sistemas de control. Pero el tema es que la solidaridad entre las mujeres hay que construirla. Y poder ver más allá de los siglos y siglos de adoctrinamiento patriarcal no es tarea fácil. Para un próximo video voy a abordar si la pareja monogámica también es un desfasaje evolutivo, porque obviamente esto apareció en la mesa mientras pesquisaba lo otro. Pero ahora los invito a compartir sus ideas o a apedrearme, lo que les parezca. Muchas gracias por escuchar hasta acá.